¿Sabías que hubo un país en Europa que construyó más casas en un año que Francia, Alemania y Reino Unido? ¿Juntos? Y lo más increíble, la mayoría de esas casas quedaron vacías. Ese país es España, y lo que pasó allí no fue solo una crisis, fue una advertencia para todo el mundo. Prepárate, porque hoy vamos a hablar de cómo un auge económico se convirtió en una catástrofe que todavía duele. Y lo más inquietante, podría repetirse en otros países. Sí, escucha bien. España fue una advertencia. Empecemos. El auge económico, cuando todo parecía perfecto. España, finales de los años 90. El país venía de superar una recesión, se unió a la Unión Europea y en 1999 adoptó el euro. ¿Resultado? Acceso a créditos más baratos, una moneda más fuerte, inversión extranjera entrando a lo grande. La fiesta estaba servida. El euro le dio a España algo que nunca había tenido: dinero barato y confianza internacional. Los bancos alemanes, franceses e ingleses prestaban sin miedo, convencidos de que España era ahora parte del club seguro. Ese crédito se usó para financiar infraestructuras, consumo, pero sobre todo, viviendas. El boom inmobiliario fue como una fiebre del oro. Entre 1998 y 2008, la construcción se convirtió en el motor de la economía. No solo se construían casas, se creaban empleos, se levantaban centros comerciales, urbanizaciones fantasmas en medio de la nada y aeropuertos que casi nunca verían despegar un avión. ¿Por qué ocurrió? La población crecía, en gran parte por inmigración. Llegaron millones de trabajadores de Latinoamérica, África y Europa del Este buscando oportunidades. El crédito era facilísimo de conseguir. Había hipotecas al 100%, a 40 años y, en algunos casos, ni siquiera comprobaban ingresos. Y los incentivos fiscales lo hacían todavía más atractivo. Comprar una casa no era solo tener un techo, era la inversión perfecta. Aquí un dato brutal. Entre 2003 y 2008, el precio medio de la vivienda en España subió 71%. Imagina lo que significa que tu casa valga casi el doble en solo 5 años. Todos pensaban, siempre sube, nunca baja. En 2006, España construyó 800.000 casas. Para que te hagas una idea, Estados Unidos, un país 7 veces más grande en población, construyó poco más de 1 millón ese mismo año. ¿Ves la locura? Y claro, la construcción daba empleo a más de 2,5 millones de personas, un 12,5% de la fuerza laboral. Literalmente el país dependía del ladrillo. Si te gusta este análisis y quieres más videos claros sobre economía y actualidad, suscríbete ahora y dale like, así apoyas el canal y no te pierdes lo que viene. El problema oculto. Las cajas de ahorro. Mientras tanto, el gobierno central presumía de tener baja deuda. España es sólida, España es moderna, España va bien, decían. Pero en la trastienda la realidad era muy distinta. La deuda no estaba en Madrid, estaba repartida en las comunidades autónomas y en las cajas de ahorro. Estas entidades financieras regionales, a menudo controladas por políticos locales, apostaron todo al sector inmobiliario. Prestaban dinero sin mirar demasiado. Hipotecas a jóvenes sin ingresos estables. Préstamos a promotores para proyectos gigantescos que no tenían sentido económico. Refinanciaciones para mantener a flote construcciones que ya olían a fracaso. Manipulaban ratios de riesgo, inflaban valoraciones y maquillaban balances. ¿Te suena? Sí, fue el mismo guión que vimos en la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. El sistema parecía fuerte, pero en realidad era un gigante con pies de barro. Y lo peor es que muchos ciudadanos también se lanzaron de cabeza al endeudamiento, convencidos de que la vivienda nunca bajaría. El estallido, de milagro económico a pesadilla. Y llegó 2008. Primero el pinchazo global de la burbuja financiera, luego el golpe mortal. La sobreoferta inmobiliaria en España explotó.
De repente nadie quería comprar esas casas que sobraban. Las urbanizaciones fantasmas se multiplicaron. Muchos edificios quedaron a medio terminar, con grúas oxidadas como monumentos a la avaricia. Las cifras hablan por sí solas. La deuda inmobiliaria alcanzaba casi el 50% del PIB. El desempleo se disparó, superando el 25% en los peores años. El desempleo juvenil llegó a más del 40%. Cientos de miles de familias perdieron sus hogares porque no podían pagar hipotecas. El drama humano fue enorme. Gente que había invertido todos sus ahorros, incluso avalando con la casa de sus padres, lo perdió todo. Y a diferencia de Estados Unidos, donde uno podía entregar la casa al banco y cancelar la deuda, en España la hipoteca seguía persiguiéndote aunque perdieras tu vivienda. El golpe no fue solo económico, también psicológico. Pasar de milagro económico a crisis sin salida dejó a toda una generación marcada. Efectos persistentes. Han pasado casi 2 décadas y las cicatrices siguen ahí. El PIB de España todavía no ha recuperado del todo el nivel de 2007. Los salarios promedios son más bajos que antes de la crisis. El paro juvenil sigue siendo de los más altos de Europa. A nivel social, la crisis generó desconfianza hacia políticos, banqueros y la propia Unión Europea. El famoso movimiento de los indignados de 2011 nació precisamente como respuesta a esa sensación de que los ciudadanos habían pagado la factura de un banquete del que no habían participado. Las lecciones. ¿Se repetirá la historia? Y aquí está lo importante. España no fue una excepción. Fue un espejo adelantado de lo que podría pasar en otros países. Hoy, economistas advierten que Australia y Canadá presentan señales muy similares. Altísimos niveles de deuda de los hogares. Precios de vivienda desconectados de los salarios reales. Gobiernos que mantienen incentivos fiscales al ladrillo. Bancos que siguen prestando alegremente. Suena familiar, ¿verdad? Es el mismo cóctel que vimos en España en 2006. Y ya sabemos cómo termina esa película. La lección es clara. Una economía no puede depender de inflar un solo sector. La diversificación es clave, y el ladrillo por sí solo nunca es una base sólida. España nos enseñó que la riqueza aparente puede ser solo humo, que los datos de crecimiento sin un sustento real se convierten en un espejismo peligroso, y que una burbuja siempre termina explotando. La próxima vez que escuches que los precios de la vivienda siempre suben o que invertir en ladrillo es lo más seguro, recuerda esta historia. España demostró que un país puede pasar de la prosperidad al colapso cuando apuesta todo a un solo sector, porque al final España fue una advertencia. Y los que no aprenden de la historia no solo están condenados a repetirla, están condenados a pagarla con intereses. Si te gustan videos analíticos como este, suscríbete al canal. Hasta la próxima.